Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? A ver, ¿se logró? ¡Muy bien! Ahora soy yo el que va a gritar. De Grita. emoción porque ahora no gritaste al micrófono. ¡Eh! Me encanta, muy, muy bien. Se logró. ¿Tú cómo estás, Gab? Gab? Muy bien, mi Cam, ¿cómo andas? A gusto. Ya no es secreto que grabamos los lunes. Hoy es un lunes muy lunes. Pero bastante bien. Cosa rara, pude dormir más de 8 horas seguidas. ¿Tú no duermes más de 8 horas seguidas? No, es muy raro que pueda dormir más de 8 horas seguidas. Entonces, ¿En serio? estoy ¿Por qué no estás experimentando loco, el mi día. Creo que es parte del tema y es cuestión de percepciones, pero sí, cuando uno duerme más de 8 horas seguidas, sí el mundo se experimenta de una forma distinta. Güey, yo nunca duermo más de... Bueno, no, sí, a veces duermo 10 horas, así de que 10 horas seguidas, pero mi Wow. promedio diario son como 7 y media. Y casi siempre despierto y digo, un nuevo día, así como, bien. Así, bien. No, la verdad es que yo sí tengo insomnio crónico desde hace muchos años. Mi Ajá. promedio es como de 5 horas. Es como una buena noche de sueño. Güey, pero si yo duermo Y 5 horas, despierto súper puteada. pues por eso así soy. Por eso te enojas O luego sea, en los podcasts, güey. por eso tú despiertas y dices, un nuevo día. Yo despierto y digo, un nuevo día. Hay que vivir otro. ¿Cuántos más, Dios mío? ¿Cuántos más quedan? Ay, mi Claro, Cam. eso es el rato de despertar, ya después de bañarme y así como que digo, ok, ya. Un nuevo día. Pero sí, esas mañanas son horribles y no, nada recomendable. No tengo buenos hábitos de sueño, pero en aquellas veces en las que por algún motivo, como anoche, puedo dormir más de 8 horas seguidas, sí es como despertar con superpoderes, ¿sabes? Así de, se ve todo en 3D, como supongo que debería ser, puedes distinguir todos los colores. No sé, es una experiencia diferente. A lo mejor es como cuando yo duermo 10 horas y digo, hermosa la vida. No despierto así de, un nuevo día. Despierto como, qué belleza, el sol. Así, ¿no? Entonces, ¿puedo tener una cabeza que no duela todo el tiempo? ¡Wow! Pero bueno, creo que no íbamos a... El tema de hoy no son los hábitos de sueño. No. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gab? Hoy vamos a hablar de, como hemos hecho algunos capítulos anteriores en el que tomamos un par de artistas o un artista para explicar un cierto movimiento, en este caso son dos, son Ajá. además de mis artistas favoritos, uno de ellos es super pop, otro no, pero los vamos a usar para hablar del expresionismo, entonces son Egon Schiele creo que se pronuncia, y Gustav Klimt. ¿Shield como escudo? No, Schiele se escribe S-C-H-I-E-L-E. Shield. Schiele, no sé. Ok. Creo que con ese comentario acabo de hacer notar que no tengo idea de quién es. Eh, Pero Gustav Klimt sí, ¿no? Sabes un poquito más. sí, y digo, porque es imposible no conocer el beso. Ujú. Creo que es debe ser de las litografías más vendidas, ¿no? En el mundo, Sí, me y fíjate imagino. que contrario a lo que me pasa con Van Gogh, de pensar así como, ay, maldita sea, ¿por qué es tan popular? Con Klimt digo, ay, qué vicioso. Ay, qué bonito que sea tan popular. Así como, ay, otro imán para mi refri con el beso. Sí, de ¿Cómo nuevo, no? sí, por Tráemelo. favor. Otro imán de refri de Klimt, venga. Te Sí, compré porque esta postal. Ah, es el beso de Klimt. Sí, yo la quiero. La quiero la enmarcar. quiero. Porque creo que esa pintura es la que vemos en separadores de libros, en imanes para refri, y en todos lados, ¿no? O sea, es difícil no ubicar. Sí ubico un poquito más de cuadros de Klimt, pero no, no mucho más, la verdad. Pues toda la estética es como muy distintiva, la de Klimt. Evidentemente, yo creo que todo mundo,
la obra que ubica, pues es El beso, ¿no? La más Ujú. popular, hay muchos memes al respecto que usan el beso de Klimt y así. Y ya además de todos esos memes yo like. No, pero Ajá. otro meme ¿Y por del qué le beso, diste like? sí. Así de, ¿y por qué le diste like? Pues es que si lo Pues tengo porque en el refri, ¿cómo no le voy a dar like también aquí? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el caso de ellos dos, formaban parte de una, bueno, sobre todo Klimt. Klimt fue primero y Egon Schiele fue su alumno o su seguidor, follower. Entonces Klimt era, pues quizá la comparación no se ajusta, pero quizá digamos como el Diego Rivera de Austria, nada más que antes, ¿no? O sea, era alguien que Ok. fundó, como que cambió el modo de la estética de Austria de la época, fundó como escuela, digamos, o sea, tuvo muchos que siguieron como su estilo, tenía cierto apoyo de instituciones, a veces gubernamentales, a veces no, o sea, como en ese sentido similar a Diego Rivera, aunque no sé También si eso. maltrataba a su esposa y todo, o sea, lo normal. Pues, no, ay, fíjate que tanto chismecito de la vida personal de Clint, no sé, pero creo que eran como un grupo ahí de bohemios de que, ay, sí, todos con todos, ¿no? Ah, Creo, pero a lo sí, mejor igual me que con equivoco. Diego Rivera y ajá. No, pero él era como, esta es mi esposa, pero yo con todas, ¿no? Ah, okey, 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 claro. Y acá era más como que consensuado, todo es libre. Okey. Y esta escuela se llamaba la secesión vienesa, o sea, la división, la separación vienesa, Secesión la vienesa. secesión vienesa, ajá. Y Okey. entonces ellos lo que hacían, pues era justo esto igual fue a principios del siglo XX, o sea, 1910, así, ¿no? Ujú. Antes de cuando empezó todo esto, fue antes de la Primera Guerra Mundial, y inclusive quizá finales, muy finales del siglo XIX, o sea, muy finales de 1800, en el que como que ellos les interesaba explorar plásticamente posibilidades que no estaban incluidas como en el canon académico, ¿no? Y entonces, justamente, pues hacer que las obras de arte fueran mucho más expresivas. O sea, Okey. porque antes de eso, como que era muy normal, seguramente tú has visto estos cuadros, ¿no? Donde son, pon tus retratos, ¿no? Y los retratos se trataba de que fueran como lo más parecidos posibles a la persona. Inclusive que tú pudieras tener una idea de si esta persona era, yo qué sé, medio maldita, o si era como linda, ¿no? O como, Claro, y con montón de simbolismos que eran exacto. como Ujú, como estos elementos que le ponían. Lo platicamos un poquito cuando llegamos a hablar de los, pintores que pintaban para reyes ujú, y ciertos mecenazgos y ese tipo de cosas, ¿no? sí. Y Más además, pero más eso es como más renacentista, tengo o sí, es más renacentista, pero es una tradición que se extendió muchísimos siglos, ¿no? Y también hay que entender, por ejemplo, creo que esto sí nunca lo hemos dicho, ¿no? Pero, o sea, que nosotros cuando hablamos un poco de historia del arte, dices, ah, pues primero fue el Renacimiento y luego el Neoclásico y luego no sé qué y luego así. Y ujú. aunque esos movimientos sí suceden en ese orden, hay algunas cosas que permanecen. O sea, aunque ya hubiera entrado cierta parte del arte en cambiar algunas cosas, se siguen en otras partes del mundo y en otras ciudades y demás, pues se siguen haciendo cosas como más antiguas, ¿no? O no tan renovadas, tan revolucionarias. Entonces suceden Claro, al mismo tiempo. el inicio de una tendencia no significa que se haya destruido todo lo anterior, o sea, que todo lo anterior haya dejado de seguir existiendo. Exactamente. O sea, por ejemplo, cuando aparecieron los impresionistas, no significa que todos los paisajes, como los conocía todo el mundo hasta entonces, dejaron de existir. Obviamente siguieron existiendo paisajistas que eran naturalistas, que se esforzaban porque la vaca quedara como vaca y cosas así, ¿no? Ujú. Em, pero bueno, no, o sea, como eso sigue siendo, digamos, el status quo de, pues, del arte, de lo que más nos acordamos son de los cambios, ¿no?
y entonces por eso a ello ponemos más atención. Pero bueno, lo que los expresionistas, volviendo un poco, lo que los expresionistas querían hacer era cambiar este tipo de simbolismos que habían en los retratos, ¿no? O sea, en el modo de pintar, que todo lo que hicieras fuera como mucho más expresivo, mucho más directo, como encontrar el modo en el que, por ejemplo, el beso verdaderamente te transmitiera una cosa más, emocional, ¿no? ¿Sabes? Como más, pues, del Ujú. amor, de un beso. Del amor. Ay. Y ahora tienes que hacer el Mua. Es como, del amor, ¿a poco sí? El amor. Ok, entonces que la pintura expresara más la emoción del evento que se está plasmando. Ajá, ajá. Porque, por ejemplo, en los retratos de antes, como tú decías, los simbolismos, por ejemplo, que si era alguien que era un arquitecto, pues atrás le ponían como unos planos, ¿no? Como para que la gente entendiera, este era que probablemente un arquitecto. Ajá. Em, o, Luego que había ciertas mascotas que simbolizaban cosas, ¿no? exacto, Algo los así. leones, los perros simbolizaban fidelidad, o ponían, por ejemplo, si había un cráneo atrás o algo así, se llaman memento mori, o sea, un Ujú. recordatorio de que la vida es solo un rato y que luego te vas a morir. Ah. Nah. Nah, la mortalidad. Y entonces, Y entonces, la como idea. la idea era que esto se representara tal cual, o sea, la muerte allí. Hay algunos cuadros de Klimt que tienen como un niño, una persona adulta y la muerte que los persigue, ¿no? Este, y que además Entonces es tenían una como, en vez de estética. que sea. Ah, ok, perdón. Nada más como para terminar de entenderlo, es en vez de poner algo en la pintura que simbolice algo Ujú, que quiero comunicar, es que la pintura me exprese el sentimiento que quiero comunicar. exacto. Y de ahí, expresionismo. Expresionismo. Ok. Ujú. Y entonces, pues eso fue sucediendo ahí. Tantos detalles de la vida de Gustav Klimt. La verdad es que no me he querido meter a fondo porque la obra me gusta mucho y qué tal que descubro que, pues no sé, que ya no me cae bien. Como nunca Eso de conozcas a tus héroes, güey. no conozcas a tus héroes y así, no investigues a tus ídolos. Probablemente tenía un Me Too, el pinche Gustav Klimt o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces no traemos como mucho más datos, No tenemos tanto chismecito del no, pero sugiero que le digamos a Derek, hola Derek, que cuando editemos esto, vamos a dejar aquí un espacio musical tú y yo y hagamos Ajá, soniditos para que ponga un pequeño montaje de obras de Gustav Klimt que voy a seleccionar. ¿Qué te parece esta ok, idea? Y ahora me parece bien. haz un interludio musical y yo le pongo ahí un beat también. Ok, va el interludio musical. No, pero con soniditos de tiqui, 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 Pero no lo voy a poner ahorita la musiquita. bueno, bueno. Entonces. O sea, se llama postproducción. ¿Sí? Yo así esperándome, haciendo la pausa para. Pero bueno, creo que quedó suficiente tiempo para que pusieran como mucha obra. Así, súper rápido y que nadie lo vea. Ajá. Porque bueno, estos ya los han visto. Gustav Klimt además también tenía una modelo que utilizaba con frecuencia, que creo que pues también era su amante. Te digo que no investigando muy a fondo. Llegué aquí sin querer investigar a Gustav Klimt, la verdad, no les Ok. voy a mentir. Oye, pero hay algo que me hace un poquito de ruido que pienso en la palabra expresionismo Ujú, y pienso más bien en el cine, en esta parte del el típico del expresionismo alemán y de esto como de, ya sabes, como medio gótico con los ojos y como esto, pero son ismos, son separados, ¿verdad? O si hay una relación por ahí.
Según yo son separados, pero a ver, déjame, antes de mentirte, déjame le leo aquí tantito. Sí, porque ubico un poquito más como esa, o sea, yo al oír esa palabra es lo que, como que el referente que tengo, pero no encuentro estéticamente No, un nexo entre lo que conozco, que es poquito de Klimt, y el expresionismo en el cine. no, Klimt más bien, o sea, la escuela de secesión de Klimt Ujú. más bien estaba más como relacionada con el Art Nouveau. O sea, con esta Ok, idea de que el arte estaba en todo, ¿no? Como que también más bien en el diseño y los carteles y en la arquitectura y como... Y además tiene ciertas relaciones plásticas, visuales, ujú, como elementos orgánicos, como el Art Nouveau, ya ves que tenían como todas estas decoraciones más que como plantitas y parecían como raíces y cosas así muy lindas. ujú. Este, está más relacionado con eso, pero según yo, no con el expresionismo alemán del cine, porque además, según yo entiendo, mm, al principio, muy al principio, ni el cine ni la fotografía estaban considerados como arte. Ok. Entonces, inclusive, de hecho, al principio las fotografías se utilizaban solo como para documentar su valor artístico. Bueno, hay aquí podríamos hacer también un interludio informativo Ajá. de un poco la historia de la fotografía, que hay un libro que a mí me gusta mucho que es justo se llama Sobre la fotografía, de Susan Sontag. ¿Lo has leído? No. Es muy chido, tiene como frases muy bonitas para explicar cómo es que la fotografía pasó de ser primero solo un documento, solo un instrumento de documentación para Ujú. decir, esta es esta persona, ¿sabes? Para poner para hacer un match de una persona con una cara, antes eso no existía, o para detallar cómo sucedía, por ejemplo, el movimiento, estas fotos muy famosas que hemos visto de un caballo corriendo o una Claro. persona que camina, para estudiar el movimiento. Pero todo, o sea, en estos inicios, la fotografía se entendía solo como un instrumento para hacer otras cosas, un instrumento para documentar, un instrumento para estudiar movimiento, un instrumento para, inclusive, para los pintores, para tener una fotografía de un instante de una persona o de un paisaje y después utilizarlo como referencia en la creación de obras plásticas. Pero antes, o sea, Como las nudes de Miguel Casco. exacto, referencia a un excelente episodio anterior. Sí, que se sigue haciendo, pero Miguel Casco lo hace con nudes y es un muy buen episodio y una obra bien padre. Y una gran Que si no lo han checado, exposición y una curada gran por aquí una exposición, servidora. por supuesto. O sea, todo eso es todo el anuncio. Entonces, tomó mucho tiempo que la fotografía, primero la foto fija, empezara a tener valor en sí misma, y luego la fotografía en movimiento, o sea, cine, empezar a considerarse como arte. Entonces, no creo que en esa época los expresionistas o la escuela de secesión lo hubieran considerado dentro de como dentro de lo que ellos trabajaban en términos artísticos, ¿no? Ok. Pero con todo, ya les hemos dicho, no nos crean, investiguen. Sí, sí, porque, o sea, como que en tiempos creo que sí machan, pero sí, o sea, yo la verdad conozco muy poquito de la obra de, o sea, y del expresionismo, ya sabes, pues el gabinete del doctor Caligari, así, porque comunicólogos, Ajá, ajá. y ya, o sea, también mis referentes no son muchos en esa parte. Pues tampoco había tantos, ¿no? Sí, ¿no? Pero entonces yéndonos directamente a la parte de Klimt, ¿qué es lo que, o sea, eso que exprese y por medio de qué? O Pues sea, tenía una estética que justamente jugaba al inicio con esto que tenía como que demostrar la habilidad para pintar. Entonces los rostros de quienes aparecen en los cuadros, como rostros y partes del cuerpo, sí están como súper bien detallados, ajá. aunque sí tiene un estilo ahí como, no sé cómo llamarlo, como borrosito. ¿Qué son los términos de hoy, güey?
Es el estilo borrosito. Estilo borrosito. Este, o sea, es que no sé cómo expresarlo. Los contornos sí están, o sea, sí tú estás viendo la cara perfectamente de alguien, pero no todos los contornos están así perfectamente delimitados. Pero, y O sea, eso es o sea, sí está como borrosito, pues. O sea, sí es real. no es como cuando dibujas, que dibujas con la línea negra y la rellenas, sino hay como un difuminado. Como un difuminado de los contornos, exacto. Que esto le da un carácter un poco como etéreo a casi todos los personajes que aparecen allí. Entonces, el pelo, el tipo de mirada y todo eso, ¿no? Y tiene además como muchas las posturas en las que están los personajes, las modelos o quien aparece en las obras. También es muy poco común para la época porque están como lánguidos y como aguados y como chuecos y demás, cuando antes de eso, pues era todo como muy estático y muy formal, ¿no? Y luego también está toda esta otra parte en la que experimenta muchísimo con el resto de las formas y colores que aparecen en la obra, o sea, el fondo o el resto de los cuerpos o la ropa, eh, tienen como colores, figuras geométricas. Trabajaba mucho también Klimt con hoja de oro, entonces todo lo dorado que se ve es hoja de oro puesta ahí en el canvas, que le da como también pues un efecto así, pues no sé, como Belle Époque, o sea, como, como viejo, pero no sé, y elegante y todo. Todas estas cosas son cosas que a mí me gustan de la obra de Klimt. ¿Lo estás Y viendo? es que sí, justo estoy viendo, o sea, como para no quedarme nada más con el referente del beso, Ujú, y digo, ahorita viendo, sí hay un montón que sí reconozco y que creo que es algo que tiene Klimt, ¿no? Que ves la obra y dices, ah, seguro es de él. ujú. O sea, sí es muy reconocible el estilo. Sí, pero sí ves Y lo que te digo que están como borrositos. sí, sí, como, y que contrasta mucho con lo que comentas del fondo y las texturas y estos patrones geométricos. Estoy viendo el retrato de Adele Ujú. Bloch, Blog, supongo. y, y sí es como en este fondo de retazos, Ajá. eh, unos cuadrados, otros redondos, y el vestido con este triangulito Illuminati. ¿Era Illuminati? Pues no, no creo que fuera ¿Ya ves Illuminati. este triángulo con el ojo? ¿Dónde? ¿Cuál triángulo con? Ah, en el vestido. En el vestido, que están como... Ah, Illuminati confirmed, lo estoy viendo. Sí, ¿no? Ay, ya no Sí, me sí es gusta Clint. Illuminati. Sí. No, no te creas, no sé. No, no Yo sé si creo esto es que Illuminati, no creo. estamos entrando en el agujero del ratón blanco de la conspiración de Klimt y va a resultar que va a ser un reptiliano Illuminati y por Güey, ¿lo eso has no visto querías en sus investigar fotos tanto donde de él. sale ahí como con una batita? Como una batita como de un culto. Ah. No, pero en este momento, ya lo vi, sí. Es una túnica ceremonial Illuminati, por donde la veas. Incluso su Arruinándome a mis estilo, artistas favoritos, güey. incluso su estilo de su peinado, también igual ahorita que pongan la foto. Bueno, creo que así sería yo si me dejara crecer el pelo de los lados. Ya ves que soy pelón de acá. Pero, ¿Cómo? ¿Dónde está? pero creo que sí Te es voy un a pasar rasgo. esta foto a ver para que la pongan. Pero no Sí, sé si creo es que la es. misma que estás viendo tú, la que estoy viendo yo. Seguro sí, sí, que tiene el pelo así como acá. Ay, la batita. Este es totalmente Illuminati. Y Ese que es le ponga tu el. cara encima. Ok, ya tenemos portada. Perdón a los que nos están viendo, perdón a los que no nos están viendo, más bien están oyéndolo por Spotify, pero vayan y googleen tal cual Klimt y les va a aparecer la foto a la que nos estamos refiriendo. Eh, y bueno, y el otro es el retrato de Adele Bloch, Adele Bloch, Bloch Power. y ahí se puede ver la evidencia de que Gustav Klimt era Illuminati.
100% Illuminati. Ay, nunca lo había visto con estos ojos. Pero bueno, muy, muy viciosa. La obra muy viciosa. Sí, está muy padre. Y Y sí, además, todo ¿sabes qué? este... La gran tristeza de mi vida es que nunca he visto ninguno de estos cuadros en persona. O sea, ¿No? solo me En los dónde están? imagino. Varios están en Austria, otros están, por ejemplo, el de Retrato de Adele Bloch-Power, está en una galería, bueno, es que no se llama galería, no y el gallery, pero es como más bien un museo en Nueva York. Y allí tienen Ajá. varios cuadros de Klimt. Y algunos, el del beso no sé dónde está. Ah, en la Galería Belvedere de Austria. Ujú, el del beso. Y pues sí, pues es que no he ido a ninguno de estos lugares. Ah, y luego, según yo, esto es como de estas obras, un poco como pues como las obras patrimoniales en México, como que tienen demasiado valor porque son obras ya súper famosas y demás, como la de las dos Fridas. Ujú. Es una obra que en teoría nunca debería salir de México porque pues entre que es un poco frágil y demás, pero es demasiado icónica como para que la saquen. Ajá. Entonces pues estas no viajan mucho y las de Klimt pues no es fácil que las puedas ver en otros lados, ¿no? Tienes que ir allí a verlas. Son patrimonio. Pues sí, Por deben ser cierto, patrimonio austriaco seguramente. escuchen el episodio que hicimos acerca del patrimonio, donde también hablamos de todos estos temas. Y oye, justo viendo ahorita el retrato de Bloch, eh, me recuerda mucho este otro artista del que ya habíamos platicado, que ahorita me hace todo el sentido del mundo que hablabas del Art Nouveau y de los carteles, de este Alphonse Mucha. Sí, es la época, aunque Muca Incluso está el estilo en es, Francia, ¿no? y es bastante parecido, ¿no? Sí, O porque sea, por como supuesto no es estos, igual, pero... sí, pero es que estos movimientos como de renovación artística sucedieron simultáneamente en diferentes lugares. Y entonces, aunque no existía obviamente la facilidad ni la rapidez de comunicar las cosas que tenemos ahora, pues la gente sí se enteraba, ¿no? Sí decían, ay, pues hay unos ahí en Austria que están haciendo esto y tienen estos estilos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay todo un tema con cómo los impresionistas copiaron de los viejos grabados japoneses que se llaman ukiyo-e o algo así, no me acuerdo bien. Pero el modo, por Ujú, ejemplo, en el que en Japón desde hace siglos hacían los grabados, por ejemplo, del monte Fuji y así, que eran como flotantes, que son ujú. súper antiguos, pues los descubrieron todos en Europa más o menos por la misma época y eso influenció a los impresionistas y a varios otros movimientos artísticos, ¿no? Entonces, sí había cierto grado de comunicación, no me parece nada extraño que tenga similitudes, por ejemplo, con la obra de Mucha. Y pues Ujú. porque es justamente la época, ¿no? Y es la época también del Art Nouveau en Francia, del modernismo, ¿cómo se llama? Del modernismo del güey de la Sagrada Familia. Ay, se me olvidó su nombre por un segundo. ¿Cómo se ¿Gaudí? llama? Gaudí, exacto. Ay, Cami. Sí, ¿Qué? lo salvó, lo salvó. Así de, me acordé de algo, de un dato y de un nombre, eso es ya algo. Pero Después sí. de 3 temporadas de museos, algo voy teniendo, Oye, no hemos hablado de reteniendo. Gaudí. Oye, no hemos hablado de Gaudí, no hemos hablado del Art Nouveau tampoco. O sea, los No dos hemos hablado de buenísimos. Gaudí, no hemos hablado del Art Nouveau. Y yo creo que ahí hasta tienes experiencias interesantes, ¿no? De cuando estuviste por allá. Sí, me metí a la Sagrada Familia sin pagar, sin querer. Ok, creo que es una buena... Creo que hay que armar un episodio de Gaudí. Gaudí. Sí, y Gaudí. de hecho ahí tengo unas cuantas anécdotas porque en algunos de mis viejos trabajos, que trabajaba con unos españoles, hacíamos aplicaciones de visita para museos, pero pues bueno, ellos estaban en España
y entonces ahí hicieron para algunas casas que recién estaban restaurando y abriendo al público de Gaudí, justamente. Oye, sí, creo que es buen tema, vamos armándolo, pero ahorita no estábamos con Gaudí, estábamos hablando del expresionismo y estábamos hablando de Klimt y de otro nombre que dijiste y que obviamente no recuerdo. Egon Schiele. Egon Schiele. Egon, que además me gusta su nombre porque obviamente de ahí le copiaron para ponerle Egon Targaryen a los Targaryen de Game of Thrones. ¿Es verdad? No. Solo yo creo que eso puede ser posible. Porque es el mismo nombre. Yo más bien pensaba en los cazafantasmas. ¿Hay un Egon en los cazafantasmas? Obviamente, Egon Spengler. Obviamente. Ay, sí, obviamente. No sé, no me acuerdo. ¿De cuál? ¿De dónde sale? ¿De la que sale Bill Murray? Sí, de los cazafantasmas originales. El doctor Egon Spengler. ¿Cuál era? ¿De los Aparte, sí. redondos? El doctor. Sí. Es el científico. Ajá, porque los otros son como que más tonti, ¿no? Es que uno es el científico, que es Egon Spengler. Otro de ellos es ingeniero. Y el otro es Bill Murray, siendo él. Ay, me gusta mucho Bill Murray. Y te gusta también Egon Schiele, pero ¿quién diablos es él? Porque me queda claro que no es cazafantasmas, que tampoco sale en Game of Thrones. ¿Y qué rayos tiene que ver con Klimt? Pues era su alumno, o sea, él en esta, ya dijimos que Klimt tenía la escuela de secesión, de la secesión vienesa. Y él dijo, voy a fundar esta escuela. Secesión. ¡Secesión! Sí. Ahora. Y tenían su himno. Secesión. Sí. UTL. Bien. ¿No? Secesión. Austriaca. Y así. Pero Egon Schiele era alumno de su escuela. Ok. O bueno, alumno, seguidor, aprendiz, vaya. Porque sí era como un cierto tipo de educación formal, pero pues era también como muy libre porque justo pues el espíritu de la época y tal, ¿no? Pero él era súper talentoso desde niño, o sea, sí era como un niño prodigio, ¿no? Que podía pintar cosas súper complejas, con perspectiva y con, ¿sabes?, sombras y luces y tal desde muy pequeño. Y de hecho vivió una vida muy corta, pero como producía así como con locura, ¿sabes? Producía muchísimo. Y y tenía como un estilo súper específico porque era como algo que él había desarrollado y que también además tenía como temas de él mismo, como entre que depresión, ansiedad y cosas así, pero y como una exploración del cuerpo y la sexualidad como súper interesantes, porque en esa época era como, o sea, justo el espíritu también de la escuela esta era como que fuera mucho más libre. Entonces, como las cosas que vemos ahora de la obra de Egon Schiele quizá no nos parezcan tan escandalosas porque son así como de que hay una mujer, se le ve como estos calzones largos blancos que usaban, o sea, como en aquella época. Ajá. Pero, o sea, bueno, también hay desnudos, ¿no? Sí, justo era como un escándalo así de que, se le ve el calzón, ¿sabes? Pero nosotros decimos, ay, una mujer ahí sentada. Pero es que está súper interesante porque sí contrasta mucho con estos rostros borrositos. Borrositos, la técnica borrosita. Ajá, la técnica borrosita y como tan finos de Klimt. Y ahorita estoy viendo, o sea, lo googleé así rápido. Y si es como rudo, como... No grotesco, no. Como... Ajá. Pero no sé cuál es la palabra. Expresionista. Exactamente. Con razón se llama así. No.
como... Es que no sé cómo describirlo. O sea, sí Son, me quedo así como... son trazos como mucho más intensos, o sea, como que con intenso me refiero a la intención con la que se hace un trazo, ¿no? De que deje una marca fuerte en el... Pues aquí podríamos hablar justamente de cómo es diferente un tipo de pincelada a otra, cómo es diferente el gesto el gesto que haces al momento de pintar, o sea, lo que ves en el canvas es diferente si alguien hace un trazo muy delicadito y muy pequeño, a si alguien hace un trazo como con fuerza, como que te apalanques en la superficie sobre la que están pintando y dejes una marca con un color muy firme, este, y eso justo se llama, pues son gestos artísticos, o bueno, es la intención con la que pintas, ¿no? Y en el caso de Egon Schiele, pues también es por esto uno de los motivos por los que me gusta mucho, es súper claro. O sea, tú estás viendo que esos son trazos complejos, como muy rápidos, de Ajá. alguien que está trabajando como con velocidad, pero al mismo tiempo tiene como un dominio muy completo de dónde pones qué color para hacer qué sombra. Y es como una obra muy compleja. Y luego hay unos que son quizá mis favoritos, Ujú. que están pintados sobre canvas que, según yo, no están preparados. O sea, ese lienzo, el lino o la tela, que es café, que no es, o sea, es color como si fuera papel o cartón. O sea, como ese Ujú. tipo de café, que quiere decir que es el canvas que no estaba preparado. No sé si esto lo hemos platicado ya antes, pero si no, este es el momento en el que lo voy a platicar. Claro. Los lienzos se preparan. O sea, tú no agarras una tela y dices, bueno, ahora sí, ahora se puede, ahora todo se puede, ¿no? Pero originalmente, imposible que tú agarraras una tela y dijeras, aquí voy a pintar y agarres la tela que sea y pintes sobre eso, ¿no? Primero, pues hay que hacer el bastidor. El bastidor es la estructura de madera sobre la cual estiras una tela, y los bastidores además tienen unos sistemas porque no es un rectángulo de madera. Los bastidores tienen como pequeñas traves para que no se doble, para que no se Ujú. rompa, porque pues tienes que poner la tela con tensión. Y entonces, primero se hace el bastidor. Los bastidores además suelen ser de maderas muy firmes, porque si no, pues con el tiempo, si fuera pino o algo así, que la madera de pino tiene cierta flexibilidad, pues se rompen o se comban o se doblan con el tiempo, ¿no? De hecho, también Claro. así luego sabes la calidad del trabajo de un buen pintor de hace muchísimo tiempo, es que usaban buenos materiales para hacer los bastidores y buenas telas en las que preparaban el canvas, ¿no? Entonces, bueno, se hace el bastidor. Estiras una tela que casi siempre solía ser lino, Ujú. una tela de lino, se estira sobre el bastidor y luego ahora le ponen grapas con una máquina de grapas, pero antes ponían tachuelas, clavitos o lo que sea para que esa tela quede tensa, muy tensa. Y después, como esta tela solía ser, pues depende de cómo se consiguieran las telas o con quién mandaras a hacer las telas y todo esto, eh, a lo mejor no era de un color uniforme ni nada, pero además tú necesitabas porque las telas son porosas, las telas absorben. Y Claro. si tú pintas con óleo, y los óleos justo se llaman óleos porque tienen aceite, porque es una mezcla de pigmentos. Ahí estamos hablando mucho de preparación y materiales, pero esto está interesante, Sí. me gusta platicarlo. Este, los óleos son pigmentos que casi siempre se sacaban de la tierra, o sea, o de minerales, o hay algunos que eran como súper difíciles de conseguir, por lo tanto, si los usaban en una pintura significaba que era alguien como muy rico, sobre todo los azules, los morados son muy difíciles de conseguir. Ajá. Este, Se mezclan con diferentes elementos. Uno de los elementos con los que se mezclan estos pigmentos para que puedan tener una consistencia de pintura con la que puedas pintar y no sean una tierra, es aceite. Son aceites y diferentes tipos de colas que se preparaban ahí con no sé qué, con huesos de animales y cosas por el estilo.
Ahora pues compras un tubito, ¿no? Antes los aprendices que estaban en los talleres de los pintores eran a los que les decían, pues prepara el rojo, prepara el blanco, prepara el tal, ¿no? Pero estos, como tienen una base de aceite, pues lo mismo que si tú agarras un papel y lo metes en el aceite, pues se absorbe todo. Ajá. Entonces necesitas, para empezar a pintar con óleo, una superficie plana, blanca, y que tenga una capa de algo que ya no vaya a absorber tanto el aceite. Lo que le llaman el primer. Ahora se llama primer, ajá, pero Y yo lo pienso porque alguna vez pinté mi coche y tuve que ponerle una capa de primer. esa es la Y misma así, lógica, tal cual, ajá. es la misma lógica. Necesitas esta capa que sea, que sea uniforme, que te garantice que vas a tener ahí una superficie, donde todo lo que pongas sobre esa superficie va a quedar, que sabes que no se va a absorber, que no se va a chorrear, que no te va a quedar dejar una mancha de aceite alrededor. Y esto yo lo sé porque cuando tomaba un taller de artes visuales, pues yo dije, ay, yo voy a pintar con óleo sobre el papel. Y obviamente se hacen unas Mm. manchotas de aceite alrededor. O sea, tú pintas y te queda muy vicioso y luego te queda todo como si le hubieras puesto un McNugget encima, güey, que se Sí, absorbía todo el aceite. como si hubieras usado tu pintura para traerte unas donas de la tiendita. ¿Ubicas esas donas de chocolate de tiendita Exacto, que escurren? Ah, qué exacto. rico. Como que fuiste a Sí. los churros al Moro y te dieron los churros en la bolsita de papel blanco, así, ¿sabes? Entonces, de los cuadros, ahora ya, bueno, preparan Y, esto y le ponen ujú. una cosa que se llama blanco de España y diferentes preparaciones, según yo, tiene un poco de yeso y es una capa, pues no demasiado gruesa, pero es una capa plana, uniforme, blanca, que es para que ahí queda ya el lienzo y sobre ese ya empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, unos de los cuadros que más me gustan de Klimt no tienen la preparación, no de Klimt, O de de Schill, Shield. ajá, de Schill. O sea, a él le valía entonces ese Algunos no, proceso. ajá, no tienen la preparación, está el lienzo así, este, oscuro. La pintura está ahí en medio y luego alrededor le puso como el blanco que se utiliza como primer, un poco para contornear. Y le da como una profundidad, es como muy, pues es como muy vicioso, ¿qué quieres que te diga? Me gusta mucho. Aquí ahora pongamos aquí algún ejemplo, le voy a decir aquí, bueno, acá vamos a pasar para cuando lo puedan ver en YouTube. Que además ahora ya estamos saliendo en YouTube muy cerca de la Muy, fecha que salimos en, muy cerca, sí. en ¿qué? En Spotify. Y justo estoy viendo algunas de las obras que comentas, Ajá, que me imagino que son estas en las que tal cual se ve como un lienzo café. ajá. Y ves que Este, tiene la orilla blanca como para contornear la figura. y que eso es más, pero más que óleo es más como dibujo, ¿no? También tiene muchos dibujos y la otra cosa es que él tenía como una exploración muy amplia de sí mismo en autorretratos. Es quizá de los artistas que más autorretratos tuvo, como 100. Y algunos son dibujos, otros son pinturas. Y en algunos lo ves así como que está como deteriorándose, ya sabes. En algunos se muestra como muy bien, en otros se muestra muy mal. Es también un artista muy útil para entender la exploración del ser, digamos, del ego, a través de la pintura, ¿no? Y un poco pensando en lo que te platicaba hace rato, que no sabía cómo describirlo, y es que una de las cosas que me llama la atención es que en contraste con lo borrosito y difuminado y fino, Ujú. aquí siento que pone una especial atención en los defectos, o sea, en Sí, las arrugas, sí. un poco En el pelo, en... Ajá. como esos close-ups que hacían cuando en Ren y Stimpy. No me había acordado de eso en muchos años. Sí, o sea, y no tal cual, pues, pero ya ves que ahí de repente era como que se lastimaban el dedo y luego hacían el acercamiento al dedo y se veía algo así como Ajá, y como con enfatizando pelos y así la mocos y mugre, grasa. el pelo, el gran. Siento que algunas, porque se ve que tiene varias etapas, Sí, pero y muchas de tiene producción muy sus. amplia.
o sea, en muchas noto como esas ganas de quiero que se note cada arruga, cada grano Ujú. y marcarlo de algún modo. Y ni siquiera por ser hiperrealista, porque no, sino exaltar esa arruga. Sobre todo en los autorretratos, porque tiene muchos otros retratos de mujeres que son un poco más como delicaditos, ¿no? Pero sobre todo en sus autorretratos era como especialmente crítico o enfocado justo en estos detalles como los que tú dices, ¿no? Por eso digo que es como un excelente artista para alcanzar a entender como este tipo de complejidades que implica el autorretrato, ¿no? Que tampoco hemos hablado mucho de autorretratos aquí. Hay súper amplia tradición de autorretratos, de pintores de todas las épocas y demás, que se introducen ellos mismos en cuadros en batallas o Las Meninas es uno de los cuadros más famosos que es un autorretrato Ujú. también realmente. Este, lo tiene el Greco, los tenía Rembrandt, los tenía, ¿sabes? Como mil N cantidad de artistas, pero no todos eran como tan analíticos de ellos mismos y de su psique, yo diría, Ujú. como Schill. Y además es un estilo como muy único. Realmente no era, o sea, sí tomó muchos de los planteamientos, em, digamos, académicos o de raíz estética de la escuela de la secesión vienesa, pero, pero completamente lo que hacía era él. O sea, no estaba copiando de nadie más. Y además, o yo creo que nadie después hizo lo que hizo él, porque sí era como un estilo súper personal, pero murió muy joven y pues obviamente terminó su producción, ¿no? Pero Me imagino. pero produjo Así, muchísimo. pero ¿por qué? Así nada más porque se murió y dejó de pintar. Ah, qué poco Sí, aguante. creo que se murió, a ver, ¿de cuántos? De, aquí ya veo, 28 años se murió. Oye, y ahora que no lo había conectado, pero sí se ve mucho autorretrato y sí no se ve un autorretrato como mayor. Pues no, Interesante. ajá, Y porque yo creo que porque se murió antes de hacer un autorretrato más viejito. probablemente. Probablemente. Y luego hay unas partes hay algunas obras que son un poco mm, casi caricaturescas, ¿no? Y luego también tiene como unos desnudos y obra como con mujeres que es como súper erótica, súper bonita. Ujú. Y, pero es muy bonita, pero y al mismo tiempo es como un poco desconcertante, porque siempre hay una cosa ahí que no te hace sentir completamente a gusto de lo que estás viendo, ¿no? Ujú. Pero es precioso en el modo en el que lo hace y su técnica sí era como súper única. Y sí da la impresión de que de que tenía alma de rockstar, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, sí, y digo, yo la verdad no lo ubicaba, pero viendo ahorita y con lo que me platicas, sí me da hasta una idea como, me recuerda hasta un poquito a David Bowie, ¿sabes? Un En, poco. Y luego en la cosa es la, que creo que a Shin lo ajá, mandaron a la guerra, o sea, no a él mismo, no a él al campo de batalla, porque como que hacían una distinción entre como los intelectuales y, digamos, el pueblo raso. ajá. Y entonces a él lo mandaron a la guerra, pero como de que hiciera labores administrativas. Y creo que fue más o menos cuando, como que de algún modo u otro terminó su carrera y luego se murió. Pero no estoy segura que se haya muerto en la guerra, creo que no. Sí, estoy pensando, o sea, y justo me quedé como, que me recordó como esta vida rockstar. Me da esa impresión, da esa impresión no sé por qué me recordó mucho a Bowie. O sea, a lo mejor por la expresión que traen algunos autorretratos, Por la o que a lo foto. mejor incluso Bowie haya visto algo de su obra y así como, y tomado, porque ya ves que él hacía todo esto, Seguramente sí, ¿no? maldito genio. Sí, Que sí, a lo mejor pero Egon Schiele, el rockstar original, güey. pues mira, sí era alumno
de un Illuminati, sí creo que haya habido por ahí algo para, mira, vamos a insertarnos en la cultura que está saliendo y sí, sin ningún problema. Ya ves cómo se mueven los reptilianos. No sé cómo se mueven los reptilianos y no creo que quieras saber. Y creo que sería un tema para otro podcast y algún otro Sí. tipo de podcast, Yo no soy muy de pero teorías de la conspiración. ¿Tú sí, Mikam? no voy a decir nada en este momento porque pues obviamente nos están escuchando. Pero sí hay algunas conspiraciones que sí me hacen mucho sentido. Otras que solo es divertido pensar, mira, ¿y si fuera así? Qué ¿Cuáles? loco. ¿Cuáles? Ahí sí cuéntame. Las que las que te hacen sentido. No las que te dan miedo si quieres, no, pero las otras. No sé, ahorita me agarras como muy en curva, no sé, y aparte, si es posible que, o sea, si una conspiración, es que incluso creo que puede existir una conspiración de conspiraciones. ¿Qué? Sí, o sea, que quienes están haciendo la conspiración y quienes dominan el mundo permiten que se filtren conspiraciones falsas para que la gente esté preocupada por esas conspiraciones cuando la verdadera está en otro lado. Wow. Pero ¿cuál sería la conspiración falsa según tú, por ejemplo? No sé, mira, pensando en conspiraciones, o sea, conspiraciones falsísimas, o sea, que sí creo que son una jalada de pelos. Decir que el hombre nunca llegó a la luna y que todo es una conspiración de la NASA. Los terraplanistas dicen que eso de la Tierra redonda es toda una conspiración, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, yo no creo, yo evidentemente creo que los de la NASA llegaron a la Luna. Lo que sí no creo es que lo hubieran grabado eso ahí en la Luna, ¿sabes? Eres parte de ese grupo, Gab. Creo que aquí, este... Pero ¿cómo iban a grabar? ¿Cómo iban a saber que una cámara funciona en la Luna con la gravedad diferente y ese pedo? Se llama ciencia, Gab. No sé, no me convence. Ahora resultaste más conspiranoica que yo. No, pues pero en realidad yo no creo en ninguna teoría de la conspiración. Yo solo creo que hay una teoría de la conspiración en la que, por ejemplo, últimamente, pero no tiene nada que ver con nada de esto, últimamente veo que todo el mundo dice que te tienes que poner bloqueador solar, aunque no salgas de tu casa, que porque las pantallas de las computadoras también tienen una radiación no sé qué, y que también te quemas a la verga. Pero se me hace que es una conspiración para que compres un chingo de bloqueador solar porque están bien caros. Junto a la computadora, Yo tengo ese mismo. junto a la computadora tengo mi Güey, tú bloqueador eres un solar. believer de la conspiración del bloqueador solar, güey. No realmente, y la verdad es que aquí lo tengo, pero rara vez lo uso. Nada más que, pues, sí, mira, como no tengo pelo, Pero tú sientes que y las pantallas te están quemando la cabeza. yo no, pero siempre tengo así como la frente roja, y sí me han dicho que es por eso, y mis papás me dijeron, oye, tienes que usar bloqueador. Entonces será real. Ay, yo siento que eso no puede ser real. Güey, ¿cuántos? He No sé, pasado un chingo de si tan años de mi vida solo, enfrente de la computadora y nunca he estado roja. si tan solo existiera la ciencia para decirnos si sí o si no. Pero la ciencia miente. No, bueno. Hablando de teorías de conspiración, que sí pueden ser un poco más, o de teorías, justo estoy viendo que sí hay incluso fotos de Bowie y estudios fotográficos que se hizo inspirado en Shield. Ay, wow, tú diste con una cosa ahí que yo jamás hubiera pensado, fíjate. Sí, ahorita, si googlean Egon Schiele y Bowie, hay unas comparaciones en las que sí está autorretrato de Schiele y Bowie, incluso como en la misma posición, y como que estudios de fotos que si no son a propósito, sí está muy igual. Pero mira qué bonito, pues ahí un motivo más para que nos guste Shield y Bowie, que Bowie nos gusta. Sí.
Oye, pues ya estamos sobre tiempo y antes de que terminemos Yo con pensé que más no me teorías iba de a, como no conspiración, investigué de Klimt, yo pensé que no me iba a dar para estar platicando una hora de esto, güey. pues mira, ya sacaste a relucir que no crees, que crees en la conspiración de La conspiración del bloqueador solar, güey. Ay, Dios, me pegué aquí a la la del mesa. bloqueador solar, que no crees que se haya filmado el alunizaje. Yo creo que sí llegaron, pero no creo que lo filmaron, ¿sabes? O sea, no es como que ahí nunca llegó el hombre a la luna. Sí llegaron, pero pues, ¿para qué lo iban a grabar allí sin ninguna certeza si lo podían grabar en un estudio? Ok, Gab, qué bueno que escucharon hasta ahorita porque nuestra amistad creo que está a punto de... En este momento se está terminando nuestra amistad y el podcast, me imagino, porque Mi Cami, tú me quieres mucho. esto, o sea, sí, Ay, Cami, sí, ay, Cami. y te respeto, te respetaba. Oye, oye. No, te sigo respetando, solo no tus opiniones respecto al alunizaje. Y bueno, antes de que sigamos en Bien, bien, ahí conspiraciones y que podemos, nos ahí podemos. peleemos, ¿cuáles serían los 3 puntos para consumir o para hablar de este expresionismo Klimt, diagonal, Cazafantasmas, Egon's Shield, Spengler? Pues yo creo que el primero sería, esto me gustó que lo pudiéramos explicar un poquito y que no lo habíamos tocado antes, pues entender que nosotros estudiamos la historia del arte como lineal, ¿sabes? Porque pues así es más fácil entenderla. Pero, em, pero muchos de estos movimientos suceden simultáneamente en otros lados, mientras otras cosas y cosas muy tradicionales siguen sucediendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras, yo qué sé, Marina Abramovic empezaba a hacer performances, de todos modos sigue existiendo gente que hacía pintura, ¿sabes? Y pintura tradicional y todo, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es un punto importante y creo que debería ser el primero, pues entender que obviamente cuando alguien revoluciona algo en el arte, no significa que todo el arte como había existido hasta entonces dejara de existir y a partir de entonces todo solo lo único que se hace es a lo que se cambió. Entonces creo que ese es el primer punto de que podemos tomar como referencia de este episodio. El segundo, yo diría, sean como yo, no investiguen a sus héroes, sepan lo menos que puedan de ellos, porque si no, muy seguramente los van a decepcionar. Encontrarán con que no creen en que se haya filmado el alunizaje. ¿Ves? Eras No, mi a mí sí héroe. créanme. No, no se crean. Y pensar que eras mi héroe. Y sí, no investigues a tus héroes. Tú no me investigaste, eso lo dije yo toda como una tonta, güey. Peor aún. Ok, el segundo sería no investiguen a sus héroes. ¿Y el tercero? Y el tercero, yo creo que nos podemos quedar con estas apreciaciones, por ejemplo, de cómo es importante el gesto, el trazo, lo que quieres decir en una pintura, como de cómo no todos los trazos, no todas las pinturas, no todas las técnicas producen lo mismo en quien lo ve, ¿no? Y como esto sí es una exploración personal de cada uno de los artistas. A veces puedes ver, inclusive decir, ay, estos trazos están un poco enojados. O sea, eso creo que les puede aportar a quienes nos escuchan sobre cómo entender algo frente a lo que te estás parando y viendo, ¿no? Este trazo, cómo lo veo? Yo creo que este trazo es grueso, este trazo es más fino, este trazo es delicadito. Todas esas cosas, pues empezamos a entenderlas a partir de este tipo de movimientos que experimentaron un poco fuera del canon de lo que se venía haciendo hasta entonces. Y creo que es algo como lindo y útil que pueden utilizar cuando estén viendo obra, ¿no? Que detrás y creo que esto que comentas de analizar los trazos, me parece bien interesante también lo que platicabas, por ejemplo, incluso desde la preparación del lienzo, ¿no? Ujú. El decirlo, voy a empezar mi obra y no voy a preparar el lienzo y es parte de la obra. Sí, exacto. Se convierte en incluso algo que está diciendo de me urgía pintarlo y era una urgencia por pintar que ni siquiera me detuve a
preparar el lienzo, tal vez, ¿no? Como en este rollo de el impulso. Ujú. Pues bueno, Gab, creo que eso es todo por hoy. Creo que es todo momento por hoy. de dar nuestras redes. Pues sí, estamos nosotros, el equipo de museos, estamos en @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseosmx en Twitter, y la página web es demuseos.mx, donde vamos en todos estos espacios, vamos a las exposiciones, les contamos cómo están, de qué se tratan en la Ciudad de México principalmente, y tenemos fotos, contenidos reels y demás, cosa interesante para que puedan seguirnos por allá también. Que su reel, que su post, que su Ajá, meme. eso, Y a mí me ese es su encuentran meme. como Don Camisa en todos lados. O Don Camisa-edu en los Listo. mismos lados. Y bueno, pues muchas gracias, Gab, y nos vemos el próximo martes. Cuídate mucho, mi Cam. Un beso. Chao, Gab. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.